Papa Benedicto XVI. Audiencia General, 5 de julio de 2006. La Iglesia existe en las personas. Juan, hijo de Zebedeo. Queridos hermanos y hermanas, dedicamos el encuentro de hoy a recordar a otro miembro muy importante del Colegio Apostólico, Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago. Su nombre, típicamente hebreo, significa «El Señor ha dado su gracia». Estaba arreglando las redes a orillas del lago de Tiberíades, cuando Jesús lo llamó junto a su hermano. Mateo 4:21, Marcos 1:19. Juan siempre forma parte del grupo restringido que Jesús lleva consigo en determinadas ocasiones. Está junto a Pedro y Santiago cuando Jesús en Cafarnaúm entra en casa de Pedro para curar a su suegra. Marcos 1:29. Con los otros dos sigue al maestro a la casa del jefe de la sinagoga Jairo, a cuya hija resucita. Marcos 5:37. Lo sigue cuando sube a la montaña para transfigurarse. Marcos 9:2. Está a su lado en el Monte de los Olivos, cuando ante el imponente templo de Jerusalén pronuncia el discurso sobre el fin de la ciudad y del mundo. Marcos 13:3. Y por último, está cerca de él cuando en el huerto de Getsemaní se retira para orar al Padre antes de la pasión. Marcos 14:33. Poco antes de la Pascua, cuando Jesús escoge a 2 discípulos para enviarles a preparar la cena, les encomienda a él y a Pedro esta misión. Lucas 22:8. Esta posición de relieve en el grupo de los 12 hace en cierto sentido comprensible la iniciativa que un día tomó su madre. Se acercó a Jesús para pedirle que sus 2 hijos, Juan y Santiago, se sentaran uno a su derecha y otro a su izquierda en el reino. Mateo 20:21. Como sabemos, Jesús respondió preguntándoles si estaban dispuestos a beber el cáliz que él mismo estaba a punto de beber. Mateo 20:22. Con estas palabras quería abrirles los ojos a los 2 discípulos, introducirlos en el conocimiento del misterio de su persona y anticiparles la futura llamada a ser sus testigos hasta la prueba suprema de la sangre. De hecho, poco después Jesús precisó que no había venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida como rescate por muchos. Mateo 20:28. En los días sucesivos a la resurrección encontramos a los hijos de Zebedeo pescando junto a Pedro y a los otros discípulos en una noche sin resultados, a la que sigue, tras la intervención del resucitado, la pesca milagrosa. El discípulo a quien Jesús amaba fue el primero en reconocer al Señor y en indicárselo a Pedro. Juan 21:1-13. Dentro de la iglesia de Jerusalén, Juan ocupó un puesto importante en la dirección del primer grupo de cristianos. De hecho, Pablo lo incluye entre los que llama las columnas de esa comunidad. Gálatas 2:9. En realidad, Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, lo presenta junto a Pedro mientras van a rezar al templo. Hechos 3:1-4-11. O cuando comparecen ante el Sanedrín para testimoniar su fe en Jesucristo. Hechos 4:13-19. Junto con Pedro es enviado por la iglesia de Jerusalén
a confirmar a los que habían aceptado el Evangelio en Samaria, orando por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Hechos 8, 14, 15. En particular conviene recordar lo que dice, junto con Pedro ante el Sanedrín que los está procesando. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Precisamente esta valentía al confesar su fe queda para todos nosotros como un ejemplo y un estímulo para que siempre estemos dispuestos a declarar con decisión nuestra adhesión inquebrantable a Cristo, anteponiendo la fe a todo cálculo o interés humano. Según la tradición, Juan es el discípulo predilecto, que en el cuarto evangelio se recuesta sobre el pecho del Maestro durante la última cena. Juan 13:25. Se encuentra al pie de la cruz junto a la madre de Jesús. Juan 19:25. Y por último, es testigo tanto de la tumba vacía como de la presencia del resucitado. Juan 20:2, 21:7. Sabemos que los expertos discuten hoy esta identificación, pues algunos de ellos solo ven en él al prototipo del discípulo de Jesús. Dejando que los exégetas aclaren la cuestión, nosotros nos contentaremos ahora con sacar una lección importante para nuestra vida. El Señor desea que cada uno de nosotros sea un discípulo que viva una amistad personal con Él. Para realizar esto no basta seguirlo y escucharlo exteriormente. También hay que vivir con Él y como Él. Esto solo es posible en el marco de una relación de gran familiaridad impregnada del calor de una confianza total. Es lo que sucede entre amigos. Por esto, Jesús dijo un día, nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. No les llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes les he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. Juan 15, 13 y 15. En el libro apócrifo titulado Hechos de Juan, al apóstol no se le presenta como fundador de iglesias, ni siquiera como guía de comunidades ya constituidas, sino como un comunicador itinerante de la fe en el encuentro con almas capaces de esperar y de ser salvadas. Todo lo hace con el paradójico deseo de hacer ver lo invisible. De hecho, la Iglesia Oriental lo llama simplemente el teólogo, es decir, el que es capaz de hablar de las cosas divinas en términos accesibles, desvelando un arcano acceso a Dios a través de la adhesión a Jesús. El culto del apóstol San Juan se consolidó comenzando por la ciudad de Éfeso, donde según una antigua tradición vivió durante mucho tiempo. Allí murió a una edad extraordinariamente avanzada, en tiempos del emperador Trajano. En Éfeso, el emperador Justiniano, en el siglo VI, mandó construir en su honor una gran basílica, de la que todavía quedan imponentes ruinas. Precisamente en Oriente gozó y sigue gozando de gran veneración. En la iconografía bizantina se le presenta muy anciano y en intensa contemplación con la actitud de quien invita al silencio. En efecto, sin un adecuado recogimiento no es posible acercarse al misterio supremo de Dios y a su revelación. Esto explica por qué hace años el patriarca ecuménico de Constantinopla, Atenágoras, a quien el Papa San Pablo VI abrazó en un memorable encuentro, afirmó: Juan se halla en el origen de nuestra más elevada espiritualidad. Como él, los silenciosos conocen ese misterioso intercambio de corazones, invocan la presencia de Juan y su corazón se enciende. Que el Señor nos ayude a entrar en la escuela de San Juan para aprender la gran lección del amor, de manera que nos sintamos amados por Cristo hasta el extremo. Juan 13:1, y gastemos nuestra vida por Él. Si te agradó
nuestro video, suscríbete a nuestro canal. Da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de PayPal, por el correo unavozgrita@gmail.com.